Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Al Pan Pan, aquí en el Mostrador Podcast. Estamos comenzando esta semana post-18, una semana que se viene recargada, retomando de lleno ya lo que fue en la previa al 18, con estos intentos de acusación constitucional que se van a materializar hoy día a particularmente 3 ministros de la Corte Suprema. Hay una cuarta acusación que está pendiente, pero recordemos a la ministra Ángela Vivanco, al ministro Jean-Pierre Matus, y también se anunció por parte de la UDI una acusación al ministro Sergio Muñoz. La Corte Suprema, por supuesto, está pasando por este complejo momento luego de haberse destapado el caso Hermosilla con sus formalizaciones y filtraciones de una serie de conversaciones por WhatsApp entre el abogado y la ministra Vivanco, también el ministro Jean-Pierre Matus, y en una arista completamente distinta, la situación del ministro Muñoz. Para conversar de eso vamos a partir el día de hoy invitando a esta mesa de conversación a la abogada, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Marisol Peña, también expresidenta del Tribunal Constitucional, y con una larga trayectoria en esta materia. Abogada Marisol Peña, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy bien, Alejandro. Muy buenos días también para ti y quienes nos escuchan. Primero, me gustaría partir preguntándole por su impresión de estos anuncios que debieran materializarse hoy día, ¿no? De estas acusaciones constitucionales. Tenemos claro que hay 3 acusaciones que tienen que ver, 2 de ellas directamente con el caso Hermosilla y una, la del ministro Muñoz, que está relacionada con otras cosas y parecieran mezclarse en un solo elemento, pero me gustaría conocer su impresión de este momento que vive el Poder Judicial. Tal vez lo primero que cabría relevar aquí es que esta es tal vez la crisis más profunda por la que atraviesa el Poder Judicial y en particular nuestra Corte Suprema como cúspide del sistema judicial en Chile. La verdad es que no hay precedentes. Se ha recordado estos días el caso acaecido ya hace varios años atrás del exministro Luis Correa Bulo, quien fue en definitiva también objeto de una investigación disciplinaria, pero él renunció antes de que se materializara la remoción por parte de la Corte Suprema. Ahora, la impresión que esto me merece es que a mí me gustaría que, atendida a la trascendencia de los hechos, esto fuera resuelto por la propia Corte Suprema, es decir, a nivel de la Comisión de Ética y eventualmente de este cuaderno de remoción disciplinaria que se le ha abierto al menos a uno de los ministros mencionados. No es afortunado para el sistema político en general que otro poder del Estado ingiera en la evaluación del desempeño de los jueces, aun cuando es una facultad que tienen las cámaras previstas por la Constitución, pero lo ideal indudablemente sería que esto pudiera manejarse dentro, al menos para mí, la esfera del Poder Judicial. Lamento saber, como ya todos estamos en conocimiento, que esto se ha desbordado y que hoy día efectivamente se estarían presentando al menos 3 acusaciones constitucionales, como lo acabas de señalar. Marisol, y en ese sentido, desde el Poder Judicial se ha deslizado lo mismo que está señalando usted, por eso probablemente se apuró el cuaderno de remoción en contra de la ministra Vivanco, eh, que sería una suerte de intromisión de poderes, pero también, como señala usted, está previsto en la Constitución, por lo tanto, y los cargos parecen de una alta gravedad, abandono de deberes, por ejemplo, en el caso
de la ministra Vivanco, e incluso en el caso del ministro Muñoz también, abandono de deberes. ¿No es tampoco responsabilidad o también responsabilidad del poder político tomar cartas en el asunto? Bueno, sin duda, yo creo que tu pregunta, Alejandro, es muy pertinente porque permite explicar que en un Estado de Derecho la separación de funciones o de poderes del Estado no es estricta. Es decir, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial no funcionan como islas separadas, sino que interconectados y vigilándose recíprocamente. Esto es algo que viene de los tiempos del federalista, en la elaboración de la Constitución Americana de 1787. Entonces, ¿cómo hay que entender desde el punto de vista del Estado de Derecho una acusación constitucional contra integrantes de otro poder del Estado distinto al legislativo? Hay que entenderla como parte del mecanismo de frenos y contrapesos o de checks and balances con arreglo a los cuales funciona el Estado de Derecho, lo cual quiere decir en términos simples para quienes nos escuchan que a otro poder del Estado no le puede resultar indiferente la forma como se comportan los integrantes de un poder determinado, en este caso el Poder Judicial. Y agregar que la causal de acusación constitucional en el caso de los magistrados de los altos tribunales de justicia, como es la Corte Suprema, es el notable abandono de deberes. Es decir, aquí estamos en el fondo hablando de que a estos tres ministros, eventualmente cuatro, se les imputaría haber hecho dejación de sus responsabilidades, de deberes que les impone el ordenamiento jurídico. He allí la gravedad, pero también el contexto dentro del cual se van a producir estas acusaciones constitucionales. En ese sentido, ¿y cómo ve usted el rol que ha tomado el Poder Judicial, considerando, como le comentaba yo, esta apertura de este cuaderno de remoción? Después incluso se le agregaron cargos a este cuaderno de remoción, pero también se dejó de lado lo que tenía que ver con el propio nombramiento de la ministra Vivanco, que ha sido muy criticado, ¿no? Estos intercambios de chats con el abogado Hermosilla. Incluso el ministro Matus también tiene una serie de intercambios de chats, y eso parece que el Poder Judicial lo deja un poco de lado, o al menos esa es la sensación con la que uno se queda como espectador. Sí, yo creo, Alejandro, que aquí hay que distinguir varias cosas. Me gustaría hacer alusión en primer lugar, porque creo que de pronto falta aterrizar un poco las cosas que estamos escuchando a través de los medios. Hay que tener presente, por ejemplo, que el artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales señala los jueces deben abstenerse de dar oído a toda alegación de las partes o terceras personas o por influencia de ellas intentar hacerlo fuera del tribunal. Ahí hay un deber específico asignado a los jueces que tiene que ver con conservar la mayor imparcialidad e independencia posible en el ejercicio de sus funciones. Entonces, es distinto a la forma como ha operado el nombramiento. ¿Por qué? Porque la manera como un posible juez o quien aspira a integrar la Corte Suprema se haya movido para llegar al máximo tribunal merece o puede merecer reproche, pero todavía no es un deber inherente al cargo. No sé si me explico, porque no ha asumido el cargo. En consecuencia, podría importar infracciones éticas, reproches morales, pero no tiene que ver exactamente con deberes realizados en el ejercicio del cargo de ministro o ministra de la Corte Suprema. Ahora, eso no quita que todo lo que se ha sabido a raíz del caso Audio no sirva de base o de pie para un profundo sistema o cambio en el sistema de nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, respecto al cual pareciera que hoy la clase política en Chile está teniendo bastante consenso. Claro, en 1997 comenzó a aplicarse este nuevo sistema de nombramiento que involucraba al Senado. Me puedo estar equivocando en algunas cosas, pero Abogados externos, tal vez estás pensando en la ah, incorporación de 5 abogados
externos a la Corte Suprema que podían aspirar a ser ministros del alto tribunal. Ah, perfecto. ¿Y el 97 no se incorpora al Senado también como... Claro, lo que pasa es que siempre en Chile hemos tenido este sistema en virtud del cual intervienen los tres poderes, porque la quina la elabora la Corte Suprema, la designación de un nombre de la quina la hace el presidente de la República y luego viene la ratificación por el Senado. Lo distinto en los últimos años ha sido que en lugar de tener una Corte Suprema integrada exclusivamente por ministros de carrera o jueces de carrera, hemos tenido la incorporación de estos 5 abogados que vienen del mundo jurídico, de la litigación, podríamos decirlo, como ha sido el caso de Jean-Pierre Matou y de Ángela Vivanco, respecto de quienes se han estado produciendo las conversaciones a raíz del caso Audio. ¿Cómo debiera, a su juicio, establecerse este sistema de nombramientos, considerando que en una nota de hace 10 días del Mostrador, una fuente al interior de la Corte nos decía, mire, hay 50 Luis Hermosilla, no es solo un personaje el que hace este lobby, se han conocido otros personajes también durante muchos años que hacen este lobby judicial para ubicar a distintos magistrados en cortes de apelaciones, en la Corte Suprema, en algunos tribunales. Eh, a su juicio, qué sistema de nombramiento debiéramos tener como país, pensando en un sistema transparente, un sistema más avanzado? Bueno, en primer lugar, creo que hay que tener en cuenta que eh, desde hace mucho tiempo, mucho antes del caso Audio, existía conciencia respecto de la necesidad de evitar la politización de los nombramientos en el sistema de justicia. Y eso ocurre porque la intervención de órganos políticos, como es el caso del presidente de la República y como el caso del Senado, inevitablemente hacen intervenir criterios que no tienen que ver necesariamente, Alejandro, con la idoneidad técnica exclusivamente de los candidatos. Esto lo hemos visto no solo en el nombramiento de ministros de la Corte Suprema, lo hemos visto en el nombramiento de ministros del Tribunal Constitucional, en el nombramiento del fiscal nacional, por solo mencionar algunos ejemplos. Pero por otra parte, un sistema de nombramientos judiciales, tal como ha quedado en evidencia en estos últimos años, requiere separar lo que es propiamente el nombramiento de los jueces de otras actividades jurisdiccionales. En otras palabras, si se va a reformar el sistema judicial, tenemos que dejar que los jueces se preocupen del juzgamiento y que hayan eventualmente órganos distintos que se preocupen de los nombramientos, que se preocupen de la disciplina jurisdiccional, que se preocupen de la formación de los jueces. En este sentido, la reciente reforma mexicana, reforma constitucional aprobada en septiembre de este año, da pistas, porque dejan los jueces la labor jurisdiccional y deja a un órgano administrativo el sistema de nombramiento, que es muy particular porque va a ser sobre la base de la elección popular, ¿no? Y a su vez a otro órgano que es un tribunal supremo de carácter disciplinario, el tema del juzgamiento de la conducta disciplinaria de los jueces. En tercer lugar, voy al punto específico que me preguntaba, ¿cómo evitar el lobby? Esto es casi como decir, ¿cómo evitar que la naturaleza humana sea lo que es? Porque yo me pregunto, ¿quién en este país, teniendo posibilidad de postular a su hijo a una universidad, no trata de mover alguna influencia o tratando de que a su vez ese mismo hijo postule en trabajo, no trata de pescar el teléfono y efectuar una llamada? Entonces, este tipo de cosas tienen que ver, por un lado, con la naturaleza humana. Pero lo que queremos los justiciables, las personas que en algún minuto vamos a tener que acceder al sistema de justicia, es que nos den tranquilidad respecto de que la imparcialidad y la independencia de los jueces se va a cumplir a toda prueba. Y en ese sentido, yo creo que cuando postula una persona a ser ministro o ministra de la Corte Suprema, no basta con que acompañe el currículum. Yo he propuesto que ojalá se efectúe
previo a la asunción del cargo y no después, una declaración de intereses, por ejemplo. Es decir, si yo soy, por ejemplo, parte de las personas que son dueñas de un medio de comunicación, porque formo parte de la sociedad, si en mi caso personal lo digo, si yo he asesorado algunos gremios productivos, es decir, que se transparenten previo a el nombramiento de alguna manera a las redes. Yo no digo que eso va a suprimir totalmente el lobby en los nombramientos, pero contribuye a transparentar de qué tipo de persona estamos hablando. Y termino diciéndote que también la reciente reforma mexicana que la estuve mirando es bien interesante porque exige que al momento de confeccionar los listados de personas que van a ser sometidos a la elección popular, uno de los requisitos es que sean personas de conocida honra y buena fama pública. Esto es como volver a la Constitución de 1823, que era una constitución que se llamó la Constitución Moralista, elaborada por don Juan Egaña, pero uno le va encontrando razón a esos grandes maestros a lo largo del tiempo. Pareciera que de alguna manera tenemos que esmerarnos en buscar un sistema que asegure no solo la idoneidad técnica, sino que también la idoneidad moral, ética de las personas que aspiran a esos altos cargos. Usted mencionaba ahí reforma constitucional, estamos a un mes del estallido social, un poco menos, del quinto aniversario del estallido social, que desembarcó, ¿no es cierto?, en el primer proceso constitucional y su consecuente segundo proceso constitucional. Eh, He leído durante estas semanas que en ambos procesos, independiente de que se rechazaron por los motivos que todos conocemos, eh, se abordaba el tema del nombramiento, de los nombramientos de jueces en particular, y sistemas y reforma del sistema político. Eh, ¿No cree usted que esa fue una oportunidad desperdiciada, digamos, tal vez ahí donde hubo discusión sobre esos temas? No, sin duda. Yo creo que ambos procesos, nos gusten o no nos gusten, ambos procesos, el de la Convención Constitucional y el del Consejo Constitucional, le hincaban el diente al sistema judicial y particularmente al sistema de nombramiento. En el caso de la propuesta del Consejo Constitucional, recordar aquí que se proponían tres órganos distintos que se hicieran cargo de aspectos que hoy día también debe abordarlos la Corte Suprema y que de alguna manera la distraen en su función de ejercer justicia. Aspectos como la formación de los jueces, como el nombramiento y por supuesto como el régimen disciplinario. En lo personal nunca me gustó ni me gusta la proliferación de órganos, porque el tema que veo cuando existen distintos órganos que finalmente tienen que incidir en un gran valor, como es la Administración de Justicia, es cómo coordinamos los criterios. Entonces, el órgano disciplinario, ¿cómo se coordina con el órgano que está formando jueces? ¿Cómo se coordina con el órgano que está proveyendo el nombramiento de los jueces? Entonces, esta propuesta que hasta el día de hoy la mantiene a título ya más personal desde el Centro de Justicia de la Universidad Católica, el, el exministro de Justicia Hernán Larraín, no es una propuesta que en lo personal me entusiasme. Yo preferiría un solo órgano distinto. Y claro, ahí no van a faltar voces que me digan, ah, entonces la profesora Peña está pensando en un Consejo Nacional de la Magistratura, que han sido muy vapuleados, muy comentados en un sentido negativo en el derecho comparado. ¿Por qué? Porque queriendo establecer un órgano distinto de la judicatura, se ha terminado politizando igual. Pero a mí me parece que si se hace el esfuerzo de crear un órgano básicamente técnico, sobre todo que provea el sistema de nombramiento. Yo partiría por ahí, Alejandro. Yo creo que eso es lo urgente ahora. Una reforma que modifique el sistema de nombramiento y en la cual, por cierto, haya integración de jueces, que son los que están familiarizados con la carrera y, digámoslo así, con la cultura judicial, que es algo muy importante a mi juicio. En segundo lugar, que haya personas que aporten la mirada técnica. ¿Quiénes? Representantes del Colegio de Abogados y también
decanos de las facultades de Derecho del país. Son muchas las facultades de Derecho, podría designarse 5 decanos por sorteo. Pero ahí tendríamos un órgano técnico donde yo no veo que pudiera ser fácilmente permeable a influencias políticas, como sí ha ocurrido tanto con el nombramiento que hace el presidente de la República como el acuerdo que presta el Senado a los nombramientos de ministros de la Corte Suprema. En ese sentido, esta reforma, ¿no es cierto?, también al sistema de nombramientos implicaría o implica, uno podría pensar también una reforma al sistema político, porque hoy día está haciendo agua, por decirlo de alguna manera, por el lado del Poder Judicial, pero el sistema político en general, al parecer, está haciendo agua. Yo creo que hay cierto consenso en que se requiere una reforma al sistema político. Eh, ¿Ve usted una posible reforma avanzando hacia reformas constitucionales que nos terminen de resolver este problema que estamos teniendo como país? A ver, yo quiero dar aquí mi opinión, es una opinión personal y como tal, por favor, tómenla porque sin duda puede haber opiniones distintas que será muy respetable. En primer lugar, creo yo que si no ha avanzado la reforma del sistema político es por la falta de compromiso del gobierno de turno. El gobierno de turno debiera haberse dado cuenta hace rato que si no avanza la reforma previsional, por ejemplo, que si no avanza la agenda de seguridad, en gran medida es por el conjunto de trabas que se producen en la negociación de los acuerdos entre el gobierno y el poder legislativo. Por lo tanto, si yo fuera parte del gobierno de turno, lo primero que aconsejaría es abordar el fondo, o más bien dicho, el tronco del árbol y no las ramas. Porque evidentemente si empezamos a abordar los problemas que tienen ciertas reformas puntuales a políticas que son muy importantes, ¿cómo negarlo? Pero si mantenemos la debilidad de fondo, que es la imposibilidad de negociar acuerdos en forma flexible, en forma transparente, en forma ágil, indudablemente que las reformas puntuales van a estar siempre complicadas. Esa es mi opinión. Ha faltado, a mi juicio, compromiso del gobierno de turno. En segundo lugar, en esa misma línea, creo yo que estamos frente a un momento en que el sistema de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema no da para más. Desde luego, como todos deben saber, hay pendiente el nombramiento de 2 ministros de la Corte Suprema y además del fiscal judicial. Ya perdí la cuenta de cuánto tiempo llevan pendientes estos nombramientos. ¿Para qué decir el del Contralor General de la República en titularidad? Tenemos 9 meses a una Contralora interina desempeñando el cargo sin el piso suficiente que debiera tener la actividad de la Contraloría como órgano constitucionalmente autónomo. Entonces, para abordar ese tipo de problemas, yo creo que habría que partir dando una señal, dada la crisis que se ha producido con el caso Audio, de abordar, como digo, en primer lugar el nombramiento ministro de la Corte Suprema y que esto fuera una punta de lanza para abordar el sistema de nombramiento en el Ministerio Público, en la Contraloría General de la República. Si se logra acuerdo con eso, probablemente podría generarse un puente para avanzar hacia un acuerdo de reforma del sistema político, donde dicho sea de paso, hay aspectos en los que ya parece coincidir los especialistas, que son, en primer lugar, el establecimiento de un umbral mínimo electoral, vale decir que al menos un 5% de los sufragios válidamente emitidos sea un requisito indispensable para que un partido pueda funcionar dentro del sistema político, eventualmente normas de redistritaje, es decir, que la configuración de las circunscripciones electorales guarde una correlación más racional con el número de representantes que cada distrito, que cada circunscripción electoral elige. Me parece que ahí hay al menos 2 aspectos importantes del sistema político. Pero repito, yo aprovecharía la oportunidad en que hoy día se encuentra el Poder Judicial y particularmente la Corte Suprema para abordar
esa primera reforma que es la del sistema de nombramientos de ministros de la Corte Suprema. Escuchándola, Marisol, me da la sensación de que efectivamente nos farreamos dos procesos constitucionales y que la respuesta probablemente para resolver muchos de los problemas que tiene el sistema político y está enmarcada en la elaboración probablemente más que de una reforma de un nuevo cuerpo constitucional, eh, pese a que ya no está dentro de las prioridades de la gente y las últimas encuestas, le decía yo, menos de un mes de cumplirse 5 años del estallido social, eh, ya no está, ¿no es cierto?, dentro del panorama de la gente está preocupada de otras cosas, pero pareciera que el camino podría ser ese, una reforma constitucional profunda o derechamente hacer lo que nos propusimos como país y reescribirnos una nueva constitución, eh, a lo, me- podríamos decir a lo mejor más equilibrada que las dos propuestas que se nos hizo como país, ¿no? A ver, yo soy constitucionalista, lo he sido toda mi vida, por lo tanto, miro con mucha cautela los procesos de reforma constitucional, Alejandro, porque una constitución tiene que equilibrar dos aspectos. Tiene que equilibrar la estabilidad en el tiempo de las reglas del juego, pero al mismo tiempo una cierta flexibilidad necesaria para irse ajustando a los cambios que la sociedad va experimentando. Pero toda reforma constitucional, aunque sea puntual a un capítulo, a una norma de su contenido, siempre impacta profundamente el sistema político. Ahora, los mexicanos, por ejemplo, y ciertamente México no sería a lo mejor el país ideal para poner como ejemplo, pero veamos lo que ellos han ido haciendo. En el año 2010 se dieron cuenta que tenían que enfrentar el tema de el rango jerárquico de los tratados internacionales de derechos humanos y tenían que de alguna manera ajustar la Constitución para conectar la garantía de los derechos contenida en la Constitución con lo que el derecho internacional de los derechos humanos venía sugiriendo. E introdujeron una profunda reforma, pero solo el artículo primero de la Constitución. No revisaron todo el cuerpo. Y ahora, más de 10 años después, concretamente 14 años después, abordan una reforma constitucional que revisa muy profundamente el sistema jurisdiccional. Porque, por ejemplo, pocas personas sabrán que en la reforma recién aprobada en México se le impone constitucionalmente a los jueces un plazo para evacuar los fallos. Cualquier profesor de derecho procesal diría que esto es increíble, poner tanto nivel de detalle en la norma constitucional. Yo también lo creo, pero por algo está ahí porque quiere decir que hay un problema con con una lenta expedición de la justicia que hizo necesario consagrar una norma constitucional. Lo que quiero decir en el fondo con estos ejemplos es que abordar una nueva constitución con dos experimentos fracasados en Chile, yo no encuentro que haya una tercera oportunidad que pudiera ser viable, ni en el corto ni en el mediano plazo. Sobre todo porque en el último plebiscito, me refiero al de diciembre del 2023, creo que ese rechazo puede leerse como, por un lado, un rechazo a la clase política, déjennos tranquilos ya con tanto cambio, pero por otro lado, como una cierta ratificación de las reglas del juego que han venido imperando. En consecuencia, si hubiera que pensar en cambios a la Constitución, yo pensaría en cambios puntuales, Alejandro. Y uno de los cambios puntuales que se impone es el de revisar el capítulo séptimo que se refiere al Poder Judicial. Muy bien. Oiga, y le quiero hacer la última pregunta. Usted fue académica de la Universidad Católica durante muchos años. Eh, Sé que no está ahí hoy día, pero me imagino que tiene alguna visión sobre la suspensión de la ministra Vivanco, eh, y lo que puede significar para una casa de estudios prestigiosa como es la Universidad Católica. ¿Y cuál es su visión de eso? Me imagino que la gente Bueno, debe estar... yo no lo he dicho en ningún medio de comunicación porque nadie me lo había preguntado tan directamente como lo haces tú hoy día, pero a mí me ha impactado profundamente el caso de la ministra Ángela Vivanco porque es mi colega,
trabajamos muchos años juntas en la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Católica. No impartimos clases juntas, pero sí yo fui por muchos años directora del Departamento de Derecho Público en esa Facultad de Derecho, y la profesora Vivanco era parte de nuestro staff. Y es una de las académicas más brillantes, debo decirlo, que creo que ha tenido la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Su expertise, su capacidad de razonamiento debe ser ampliamente destacado. Eso en primer lugar. Por eso a mí me cuesta hablar en forma personal del caso de la ministra Vivanco, porque ella ha sido cercana a mí en muchos sentidos. Estuvimos juntas en la última premiación de Mujeres Líderes de Chile en el año 2022 y me alegré mucho. No sabía cuál era la circunstancia que han aparecido en el caso audio, sí, pero me alegré mucho de que pudiéramos estar juntas en aquella ocasión. Ahora, ¿qué ha significado desde el punto de vista de la universidad? Yo creo que un profundo impacto. Yo fui presidenta de la Comisión de Identidad Católica de la Universidad Católica hace algunos años, y la identidad católica de la universidad es la esencia, es el corazón de su ideario institucional. Y eso significa no solo ser, sino que además, o sea, no solo parecer, sino que ser. En otras palabras, conducirse en la vida conforme a un conjunto de principios, de cánones, de ética, de corrección, que podamos traspasarlo a los alumnos y que se note la relación dentro de la comunidad académica, y ciertamente cuando luego salimos como egresados, como profesores, a dar testimonio de esa identidad institucional. Entonces, no soy quien hoy día para representar a la Universidad Católica, pero puedo imaginar el profundo impacto que las situaciones que se le imputan a la ministra Vivanco está causando. Pero no hay que olvidar, y creo que en eso la Universidad Católica ha sido prudente, particularmente su Facultad de Derecho, en determinar una suspensión de sus funciones docentes, porque también somos abogados. Quienes integran la Facultad de Derecho sabemos que impera la presunción de inocencia, y hay que dar la posibilidad, como se le ha dado a la Corte Suprema a la ministra Vivanco, que haga sus descargos. Al parecer tendrá que hacerlos también en una acusación constitucional, y de ello dependerá cualquier otra medida más drástica que eventualmente pudiera tomarse en el futuro. Pero una Facultad de Derecho que hubiera tomado una medida de otra naturaleza, más drástica, respecto a uno de sus profesores, como lo ha dicho por lo demás el rector de la universidad, no se habría compadecido con ese ideario institucional, ni tampoco con la valoración que como abogados debemos tener respecto de la presunción de inocencia. Muy bien, Marisol Peña, abogada, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, ex presidenta del Tribunal Constitucional. Le quiero dar las gracias por estos minutos aquí en Alpampan. Muchas gracias a ti, Alejandro, por la oportunidad. Cariños muy sinceros a Mirna Schindler, también con quien he estado en otras oportunidades, y muy buenos días para todos. Que esté muy bien, ¿eh? Y yo los quiero invitar a ahorrar cotidianamente, porque se puede, y de forma organizada, rápida y online, con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos a una muy breve pausa y al regreso estaremos con Axel Callí, sociólogo y director de tuinfluyes.com y académico de la Universidad Central. Vamos y volvemos. En instantes continúa Al Pan Pan por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año